va a ser, es la primera vez que cursa auditoría 5, solamente para familiarizarnos con el programita este. Sí, no. Y por ahora necesito que se vayan a www.menti.com y usen el código 86613951. Y simplemente le den sí o no. Es la primera vez que cursa auditoría 5. Aquí no salen sus nombres, así que es completamente anónimo. Así que no se sientan avergonzados por una pregunta o por la otra, o una respuesta o la otra. Bien, habiendo hasta ahorita 79 alumnos conectados, pues estamos viendo que yo creería que la mayoría, pues es la primera vez. Ok. Entonces, esto ya no es una idea, vamos a llegar a 30 y terminamos esta encuesta. 26, 28, 30, ahí lo tenemos. Entonces, digamos que la mayoría nos ganó. Me refiero a que vamos a ir a otra. Ahora, lo que necesito es de que me indiquen sus conocimientos en el área informática. Recuérdense que la respuesta es anónima, o sea que sus nombres no salen. ¿Cuál es el conocimiento en informática? Entonces, sé, por ejemplo, de programas informáticos o Excel avanzado. Si saben de programas informáticos y Excel avanzado, por ejemplo, entonces la respuesta tendría que ser de las tres. La primera es poco, regular y mucho. O sea, si conocen algún programa informático, han sacado el curso y certificado de Excel avanzado, pues yo pondría mucho, ¿me entienden? Pero si no, entonces ahí están las otras otras dos opciones. Bien, entonces vamos. Poco, regular o mucho. ¿Qué tanto es? Gracias, compañero, no sé quién es, pero ahí estamos, copiaron el código antes de tiempo. Poco, regular. Muy bien. Eso también, aquí vamos, por lo menos en una unidad, vamos a usar nuestros conocimientos en el área tecnológica. Bajar algún programita, bajarlo bien, usarlo bien, etcétera. Entonces, por eso le estoy preguntando. Y tener ciertas consideraciones al momento que suceda con la respuesta que usted me está dando ahorita. ¿Sí? Si fuera posible, los dos compañeros que están diciendo que es mucho, si fuera posible que nos dijeran 3 ya, ¿cuáles son sus conocimientos reales entonces en el área de informática? Si fuera posible, si se animan, los invito a que me digan, mire, yo conozco tal y tal cosa para saber, ¿verdad?, dónde vamos. Entonces notarán de que la mayoría estamos en que más o menos regular, ¿verdad? Tenemos conocimientos del área informática. Aquí en el curso y en mi persona en particular, siempre les va a estar invitando a que pues ustedes hagan el esfuerzo económico, financiero, de tiempo, etcétera, para que puedan estudiar algunos otros cursos, en este caso relativos a la informática, que eso les vendrá a ayudar en este hermoso campo de la auditoría informática. Entonces, la mayoría estamos en regular y ahí me parece bien. Fíjense que
Ya la mayoría de organizaciones están contratando auditores informáticos. Por ejemplo, si vamos al sistema bancario, ya no solamente son auditores graduados propiamente de nuestra carrera, sino que ya están contratando con gente con conocimiento en el área informática. Y yo diría que es muy probable de que esos sean los puestos, si no tal vez el mejor, pero por lo menos los mejores pagados. Y por lo tanto, yo creo que cualquiera de ustedes pues debería por lo menos optar a ese tipo de puestos y no precisamente a aquellos puestitos de contabilidad de 3,000, 2,500, porque no tenemos algo más que optar, que nuestros conocimientos sean lo suficientes, ahora en informática también, para que nuestras oportunidades laborales se abran mucho más y que nuestras aspiraciones económicas también sean mucho mejores. Realmente sacarle, por así decirle, el jugo a lo que es nuestra carrera del área de auditoría y en este caso con la especialización en informática. Muy bien, entonces, gracias por contestar. Sus respuestas pues son anónimas y no sabemos entonces los nombres de las personas que dijeron poco, regular o mucho. Pero sí nos da una idea de con quién estamos hablando cuando estemos tratando este tema tan importante de la informática. Muy bien, entonces a continuación también quiero hacerles la siguiente propuesta. Esta no es de carácter obligatoria, por favor pongan atención y no van a decir ustedes que tal profesor me está exigiendo tal cosa, no. Sino que es de carácter, digamos, voluntaria. Entonces, fíjense, ustedes sabrán el problema. Me refiero a que hay ciertos alumnos, por supuesto que no todos, y como estamos viendo, incluso ahorita están viendo ustedes, algunos compañeros que tienen cámara encendida, sin que yo haya hablado de eso, pues los compañeritos tienen su cámara encendida y los felicito, pero hay algunos que necesitan un pequeño empujoncito más para que también enciendan su cámara. Me refiero a que esta forma de recibir clases, pues tiene ciertas ventajas y también tiene ciertas desventajas. Una de las desventajas es de que es muy probable que el alumno solamente esté conectado, solamente se conecte, apague su cámara y su micrófono y se vaya a ver la doctora Polo y que se vaya a la tienda, que vaya a hacer sus mandaditos, que vaya a cualquier lugar, incluso a jugar partido de fútbol y regresa cuando ya la clase terminó. ¿Sí? Y realmente la idea de la universidad no es esa, ¿verdad? Sino que en primer lugar es protegerlos, proteger también a los profesores para que no nos infectemos de ese famoso coronavirus y que estemos entonces en nuestras casitas, pero que también recibamos las clases y que esas clases pues nos vengan a enseñar, que nos vengan a ayudar a lograr el conocimiento suficiente para desenvolvernos en el área de auditoría. Entonces esperaría idealmente que el alumno esté presente. Pero como les dije, algunos pues aprovechan esta situación para hacer otras cositas. Así que mi invitación es la siguiente. Que, bueno, vamos a abrir otra mente. La situación es la siguiente. Cámara. La propuesta es la siguiente. Abrir cámara los días de clase, pero en este caso, en primer lugar, porque el programa no permite ver más de 49 personas con cámara, y en segundo lugar, por mi ancho de banda que podría caerse al tener muchas cámaras abiertas. Entonces, la propuesta es de que en cada clase 50 alumnos por orden, así como están en el listado de notas,
abran, vamos a ver, así, aquí está. Entonces, digamos, en este caso sería el primer día, podríamos ser comenzando el día jueves, el número 1 al 50 sería, ¿verdad? Sí, estos alumnos tendrían que tener su cámara abierta. El otro día de clases, que podría ser el viernes o el martes, los otros 50, del 51 al 100, y el otro día del 101 al 150, que ya no habría, ¿verdad? Entonces serían 3 grupos, ¿sí? Y entonces, por supuesto que después de que cada día se tomaría una foto de los 50 que tienen cámara abierta para llevar un control y que al final se darían unos puntos extras por tener cámara abierta. En primer lugar, sería voluntario y de esos puntos extras que estoy hablando serían arriba de los 100 puntos. Es decir, si ustedes quieren, abren su cámara y se ganan esos puntos extras, o no abren su cámara y de todos modos el curso lo pueden ganar con 100, ¿sí? No perderían esos puntos, por así decirlo, ¿sí? Si no quieren. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Abrir cámara a los días de clases? Sí. Y no. Si es sí, entonces 50 alumnos, conforme al listado, van a tener su cámara abierta ese día. Y aparte que si otros quieren también tener su cámara abierta, pues también lo pueden hacer, ¿verdad? Y el otro día, otros 50 y así sucesivamente. ¿Ok? Esa es la pregunta. Yo creo que, vamos a ver. Abrir cámaras. Ah, bueno, ya algunos compañeros sí habían dicho que sí, gracias. Parece que, a ver, estamos alcanzando. Fíjense que es muy probable que alguno de ustedes que está diciendo que no, me está diciendo que no porque no tiene, por ejemplo, una computadora. Pero no sé si se enteraron, pero ahí en la biblioteca están prestando tablets. Entonces, si usted es una de esas personas que está sufriendo, por así decirlo, ¿verdad? Sufriendo, porque no tiene una máquina adecuada para recibir la clase, le sugiero que vaya a la biblioteca central y que preste una tablet, donde yo creería que recibiría una clase de mejor forma, en el sentido de que es diferente a recibirla en el teléfono, a una tablet o a una computadora. Ok, vamos a esperar a los 40 para ver el resultado final. Ahorita ya hay una clara ventaja de los sí, y recuérdense que la mayoría gana, ¿sí? Vamos a esperar a los sí 40. Vamos a ver, hay 97 alumnos de que faltaría. Vamos a ver si nos alcanza el no, porque podría ser también, ¿verdad? 37, a llegar a 40, ahí lo vamos a dejar. Entonces, si usted dice que no, todavía tiene el chance para decir que no y podría ganar el no. Aquí es completamente democrático la situación. Lo que quiero que me entiendan es de alguna manera se sientan, por así decirlo, obligados a estar en clase y aprender precisamente. Y no que simplemente estén conectados y se vayan y hagan otras cosas. Entonces no le sacamos provecho a estas clases en línea, sino debemos aprender y de alguna manera debemos obligarnos a estar en clase. Y lo que también les sugiero es de que no me dejen hablar a mí toda la clase, ¿verdad? Y de alguna manera decir que están aburrido porque solo el profe habla. Pero si ustedes no me preguntan, pues ni modo. Yo también les pido así su ayuda de que si pueden enriquecer el tema que estamos hablando, por favor siéntase con la debida confianza, decir, mire, Eli, a mí me gustaría aportar tal cosa, o me gustaría decir tal experiencia, o me gustaría decir tal situación, ¿verdad? Con tal de quitar el monopolio mío, ¿verdad? De estar hablando. Entonces, si queremos que nuestra clase sea, digamos, que no sea tan aburrida, pues ayúdenme ustedes haciendo preguntas, haciendo comentarios para evitar ese aburrimiento. Yo diría que a pesar del tema que
que son muy importantes, pero en algún momento podría suceder. Entonces, para que no suceda, necesito también de su ayuda como estudiante. Bueno, entonces habiendo ganado él, sí, entonces lo dejamos allí, ¿verdad? De que se harán grupos, ya tenemos los grupos, entonces los grupos cada día tendrán abierta su cámara, y como les dije, si hay alguien que no está en ese grupo, pero quiere tener abierta su cámara, será bienvenida, o sea, tampoco la debe cerrar, si no quiere. ¿Verdad? Yo creo que sí aguanta mi ancho de banda para tener a los 50 y a un poquito más con cámara abierta. Bien, entonces ahora me iré al programa del curso. Como les dije, ya está subido ahí en Classroom y vamos a hablar a conocer un poquito más disculpe, ¿hay grupos de WhatsApp? Sí, ahorita no, pero sí vamos a armar un grupo de WhatsApp. Lo que pasa que por alguna circunstancia no está mi futuro auxiliar, y entonces no podemos hacerlo ahorita. Pero básicamente es una tarea que él generalmente hace en mis cursos, el auxiliar, y él se ocupará de todo eso. Entonces, no estando hoy, no podemos armar hoy lo de WhatsApp. Sí, pero sí lo vamos a hacer para tener precisamente abierto ese tipo de comunicaciones. Les quiero presentar nuevamente aquí en el Classroom. Pueden ustedes hacer comentarios. Está abierto la opción para que ustedes puedan hacer preguntas aquí y yo en algún momento las veo y si no las respondo aquí, o sea, aquí en el Classroom, pues las respondo en clase. Entonces tenemos abierto esa comunicación. También quería presentarles el famoso Facebook, ¿sí? Y vamos a tener entonces también esta página de auditoría 5 como también un enlace entre ustedes y yo para que si existen preguntas también, entonces por medio de los mensajitos, me mandan ustedes un mensaje por este otro medio y pues yo trataré de responderles lo más pronto posible su situación. Esto con tal de tener abiertos los canales de comunicación, ¿verdad? Gracias, un compañero comenzó a seguirme, dice, gracias compañero, ¿sí? Esto con tal de tener los canales de comunicación abiertos, el micrófono siempre lo van a tener ustedes ahí con la opción de que lo puedan abrir en cualquier momento que ustedes quieran. Lo que sí les pido es de que si no van a tener alguna aportación en clase, pues tengámoslo apagado. Pero si ustedes quieren hablar en clase, hacer una pregunta, hacer un comentario, simplemente ábranlo y platiquemos. Sí, la idea es de romper esos hielos que hay muchas veces entre profesor y alumno, de que el alumno no se anima a hablar por tal circunstancia. Y yo entiendo de que algunos somos muy tímidos, por ejemplo, yo me considero una persona tímida, hay compañeros tímidos que posiblemente no quieran abrir su micrófono y hacer la pregunta, y por eso entonces mándenme el mensajito por aquí, por este medio de Facebook, ¿verdad? Y ahí nos comunicamos individualmente y no hay ningún problema. También tendríamos el WhatsApp, que como les dije, muy pronto lo vamos a abrir y también ahí podrían comunicarse. La idea es de que existan varios medios de comunicación entre ustedes y nosotros los profesores para que las dudas se puedan disipar lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, gracias por los que ya me siguen y ahí los dejo. Ok. Bueno, aquí. Licenciado, buenas. Sí, dígame. Con una consulta, ¿usted me podría indicar cuáles son los rangos de los carnets de los primeros 50, de los segundos 50, del tercer grupo? Ok, sí, aquí lo tenía. ¿Cómo? Permítame ver. Gracias. Muy amable. No hay problema. Por aquí tenía, aquí está. Entonces, el rango del 1 al 50 es del 93, 18, 4, 56 hasta el 50, hasta el 2017, 04, 685. Ahí estaría los primeros 50.
Ahora nos vamos al 100. Al 2018, 08230. Estos serían, digamos, el segundo día, ¿verdad? Y el tercer día serían al 115, solo serían 15. Vamos a ver si lo podemos dividir ahí para que sean cada 2 días, o sea, más de 50, pero eso tengo que hablar con el auxiliar para ver cómo lo podemos manejar. El problema es el sistema que tengo que solamente muestra 50 cámaras abiertas. Sí, ese sería uno de los problemas. Pero inicialmente lo vamos a dejar en 50, 50, 50, 50 y el resto 15 el siguiente día, ¿verdad? Ok, ahí tiene la idea, ¿verdad? Ok, Sí, gracias, entonces, licenciado. Buenas noches. sí, buenas noches, adelante. Disculpe, es que yo acabo de venir acá a Ok. conectarme, lo que pasa es que yo estaba trabajando hasta ahorita. Solo no entendí muy bien esa dinámica de los 50 de cámara encendida. ¿Va a ser una vez cada 3 días, en este caso, cada 3 clases? Sí, así es, cada 3 días. Ok. Aparte que si usted desea tenerlo todos los días abierto, también es bienvenido, no hay ningún problema, ¿sí? Entiendo. Muchas gracias, licenciado. Pero los que tengan su cámara abierta en ese grupo, el auxiliar va a llevar un control y se les va a dar unos puntos extras por haber hecho eso, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Porque he tenido la mala experiencia, y ustedes saben de que de alguna manera el curso básicamente no se puede regalar, ¿verdad? Pero he tenido la experiencia de que hay algunos alumnos que se quedan con 55 puntos, 56 puntos, y yo personalmente no los jalo a ese nivel. Lo que sí les digo, y sí me comprometo a hacerlo, y lo he hecho siempre, aquel alumno que tiene 59 puntos y que tiene, 60 puntos, a ese sí le doy 2 puntos o un punto para que gane el curso con 61. ¿Sí? A esos alumnos sí ayudo, que les faltan 1 o 2 puntos, pero ya le falta 3, 4, 5, ahí se quedan con 58, con 57, con 55. Entonces, podría ser que cualquiera de ustedes tenga esos 58 puntos, pero como ha abierto su cámara los días que le corresponde, pues entonces ahí es donde vienen esos puntos a ayudarlo, ¿verdad? Esa es la idea, de que no solamente estén presentes en clase, escuchando, poniendo atención, etcétera, participando, sino que también estén ganando algunos puntos por eso. Esa es la idea. Bien, ahora sí, vayamos. El curso de Auditoría 5 introduce al estudiante de la carrera de auditoría en el amplio campo de la auditoría informática. Noten que dice amplio campo. Realmente hay muchas cosas que podemos hablar aquí, pero que desgraciadamente por situaciones de tiempo, pues solamente vamos a hablar de algunos. Como complemento importante de su formación académica y el que más adelante puede constituirse una opción de especialización. Les comento que ya precisamente hay carreras que hablan de esta especialización para el auditor. Desgraciadamente no en nuestra facultad, pero sí en la Facultad de Ingeniería ya hay carreras relativas a este tema de las tecnologías informáticas aplicadas, en este caso, incluso al campo de auditoría. Y en otras universidades también ya hay maestrías donde especializan al auditor sobre herramientas para hacer auditorías informáticas. Entonces notarán de que ya eso es una realidad, es decir, me refiero a que ya se pueden especializar en este campo y que incluso yo diría que es una de las especializaciones que a futuro serán bastante demandadas y que tienen básicamente en los próximos años un gran porvenir, porque se está dejando todos los procesos manuales, etcétera, y se están llevando a procesos electrónicos y obviamente se necesita hacer evaluaciones de esos procesos. Entonces, estas carreras informáticas ustedes pueden ver, busquen ahí en Google las carreras del futuro y les aseguro que aparecerá entre las 10 auditores informáticos. Eso es un hecho. Búsquenlo y se darán cuenta. Le provee los conocimientos y le permite experimentar con las herramientas utilizadas en la auditoría informática. Entonces, hay una unidad específica y aparte que incluso el día de hoy ya usamos la primera herramienta que podríamos usar en una auditoría informática. Esta herramienta, pues notarán que sirve para hacer encuestas. En este caso yo hice una encuesta, cuál es su conocimiento de informática, pero
pero estando ustedes, por ejemplo, haciendo una auditoría digamos que en su oficina central y necesitan hacer una pregunta a la gente que auditaron o que están auditando, pero que está lejos o incluso que está a 2 cuadras y que no puede comunicarse con ellos inmediatamente, pues simplemente le mandan ahí una preguntita con esa herramienta y ahí entonces ya ustedes tienen una idea de lo que pueda estar pasando o lo que pueda hacer con su auditoría. Entonces, hoy ya vimos la primera herramienta que ustedes podrían usar haciendo una auditoría informática. Y vamos a usar, por supuesto, que otras, ¿verdad? Otras más especializadas y más técnicas, más específicas. Generales, objetivos generales. El curso de auditoría 5 tiene como objetivo general la aplicación, ¿sí? La aplicación. Entonces, aquí vamos a tener que hacer algunas pruebas específicas usando algunas herramientas específicas para hacer esas pruebas. Por eso, yo les decía que si tienen algún problema, que solamente tienen un teléfono, o no tienen una buena computadora, pues vayan a la biblioteca y presten temporalmente una maquinita, pues realmente no es mala idea. Y así, pues creo que les diría mejor en clase. Incluso yo he visto, o por lo menos las experiencias pasadas, que hay ciertas preguntas que se hacen en algunos cursos donde no se puede visualizar muy bien en el teléfono celular. Y entonces algunos alumnos pierden, o por lo menos pierden esos puntos, no porque no sabían, sino porque no podían ver todas las respuestas o todas las opciones en su teléfono. Entonces, por eso es importante que lo ideal es que sea una máquina computadora que tengan, o si no, por lo menos una tablet, que sería mucho mejor que el teléfono. Bueno, aplicación técnica de conocimientos adquiridos en los diferentes cursos de auditoría orientados a la informática, así como la actualización profesional de técnicas y herramientas aplicadas a la auditoría y declaraciones de organismos que regulan la actividad profesional del área informática. Actualización. Ustedes saben de que nosotros como auditores y básicamente todo profesional en su carrera que sea, debe estarse periódicamente actualizando. Aprendemos a hacer las cosas de una manera, pero en el transcurso del tiempo, pues ya hay una mejor forma generalmente de hacerla y nosotros debemos siempre ir básicamente correteando a la tecnología para no estar perdidos. Y entonces la actualización es sumamente importante y en el curso pues tratamos de darles las herramientas necesarias para que ustedes ya cuando salgan al mercado laboral como auditores, pues salgan al mismo nivel que otros auditores de otras universidades. Yo les aseguro que incluso he platicado por lo menos con 2 profesores que me han contactado por medio de internet y me han dicho, mira, digamos de esta manera, ¿verdad? Fíjate que soy profesor de tal universidad y he visto que das este curso, ¿será que me puedes compartir tu material? Y por supuesto que con mucho gusto lo comparto, pero al punto que voy es de que en muchas universidades, o en varias, tal vez no muchas, algunas universidades del país están usando nuestro material para poder enseñar también ese tema. Así que ese es el punto. Específicos. Proporcionar los conocimientos técnicos en la evaluación de controles, sistemas, procedimientos aplicados a la informática para salvaguardar los activos informáticos. Entonces, generalmente el papel de un auditor interno es proteger los activos de una organización, ¿sí? Proteger los activos, cualquiera que estos sean. Ahora incluyendo los informáticos. Pero notarán que no es de la misma manera, o sea, no es con los mismos controles que se pueda proteger un bien tangible físico que un bien intangible como un programa informático. Son diferentes, tendrían que ser diferentes tipos de controles. Y eso es lo que vamos a hablar aquí en alguna de las unidades, ¿sí? La implementación de controles, pero en este caso ya no esos controles que generalmente conocemos, sino ya controles que están aplicados a la informática. Aquí, por supuesto que, a pesar de que hablamos tal vez como de 60 controles o más, pero debemos entender que no son todos y que en general, cuando uno va a una organización,
pues crea algunos otros o modifica los que ya conoce o los mezcla, pero aquí lo que se da es una idea de los controles que se podrían implementar. Ya ustedes como auditores sabrán cómo realmente los van a implementar. Y a la vez lograr el uso eficiente y seguro de la información que servirá de base para la adecuada toma de decisiones. Okay, aquí hay dos puntos importantes. Número uno, eficiente. Difícilmente vamos a ser eficientes con ausencia de controles o malos controles, o ausencia de buenos sistemas o de procedimientos. Entonces notarán que necesitamos mejorar estos para elevar nuestro nivel de eficiencia. Y otro de los puntos que quiero que siempre tengan claro es lo de la seguridad informática. Nunca vamos a lograr el 100% de seguridad informática. Siempre van a haber vulnerabilidades que nosotros desconocemos o que incluso conocemos y que eso en algún momento puede violar todo nuestro proceso o toda nuestra base de datos o toda la información que podamos tener. Por los avances tecnológicos que existen y gente que tiene mucho conocimiento en esto, entonces nuestros sistemas informáticos siempre van a estar vulnerables a pesar de nuestro gran esfuerzo en controles y etcétera. Nunca los vamos a proteger al 100%. Eso lo deben tener siempre claro y que por lo tanto ese conocimiento de que no podemos proteger al 100% nuestra información informática, nuestra base de datos, pues debemos estar activos y debemos estar haciendo pruebas periódicas para determinar que si no ha sido violentada nuestra base de datos, etcétera. ¿Sí? Entonces, a pesar de nuestro gran conocimiento, a pesar de nuestros hermosos, robustos, muy buenos controles, nunca vamos a lograr proteger al 100% nuestros activos informáticos. Eso deben estar conscientes de esto. La seguridad, como algunos dicen, es un proceso mental, es algo que nosotros decidimos si es seguro o no es seguro, pero básicamente lo que una persona ya con conocimientos en esta área, o me refiero de controles, sistemas, etcétera, siempre va a tener presente de que la seguridad no es efectiva al 100%. Por eso es de que debemos llenarnos de controles, de aplicaciones, de gente capaz, etcétera, para estar minimizando siempre esta situación. Porque eso lo vamos a hablar también más adelante, el tema es bastante amplio. Justificación. El curso de Auditoría 5 complementa el aprendizaje del alumno con la interrelación entre conocimientos de auditoría y la tecnología aplicada a procesos administrativos y organizacionales. Noten que dice aplicada a procesos administrativos y organizacionales. Es por eso también importante de que ustedes se preocupen por conocer cuáles son los procesos, por ejemplo, de generación de nóminas, cuáles son los procesos organizacionales que se dan en la empresa, que ustedes que se involucren en todo lo que sucede en su empresa donde trabajan, por ejemplo, ¿sí? Y que vayan conociendo todo esto, porque en algún momento ese conocimiento les va a ser necesario y oportuno para poder también mejorarlos en los diferentes lugares donde van a estar haciendo auditoría. Muchas veces, incluso yo creía que la mayoría de ustedes, siendo 99, un poquito menos tal vez, de alumnos, porque hay algunos colados, muchas veces la mayoría de los alumnos en esta clase no trabajan ni en contabilidad ni en auditoría. Y que yo diría que idealmente así debería ser, es decir, que deberían trabajar en auditoría para ampliar sus conocimientos en este campo y que los apliquen en su área laboral. Pero por diferentes circunstancias de la vida tenemos otros empleos, que estamos en producción, que estamos en ventas, que estamos en recursos humanos, etcétera. Pero yo les digo, mientras se cambian en algún momento a la auditoría, aprovechen el tiempo que están en ventas, aprovechen el tiempo que están en producción, aprovechen el tiempo que están en cualquier otro departamento que no sea auditoría o contabilidad en la empresa y involúcrense y conozcan
todos esos procesos que se dan en ese departamento en particular y en otros, porque eso les va a estar enriqueciendo sus conocimientos de cómo funcionan las cosas, no solamente en el área contable y auditoría, sino que también en esas áreas administrativas y organizacionales, que nos servirán de mucho cuando vayamos y hagamos auditorías, no solamente financieras, administrativas, operacionales, sino que también, en este caso, informáticas. Así que, en lugar de estar viendo a Betty la Fea por quinta vez, ¿por qué no mejor agarrar un manual del Departamento de Recursos Humanos y ver cómo está organizado, cómo funciona, cuáles son sus actividades, etcétera? ¿Me entienden? Sacarle provecho al tiempo que están en esas áreas. Bien, en este modo, en este mundo globalizado, el no proveer al alumno conocimientos actuales de tecnología y proporcionar técnicas modernas de revisión es perder una ventaja competitiva en la carrera de auditoría. Así que en lugar de decir en algún momento esto está difícil, que generalmente no va a ser así, pero si se les mete esa idea que eso está difícil, esta carrera, ese curso está difícil porque tengo que bajar este programa o tengo que correrlo o que tengo que usarlo, antes de ir a su lado negativo, piensen en el lado positivo. Esto me puede servir en mi carrera, con esto puedo hacer tales cosas, etcétera. Es decir, el punto es de que si usamos una aplicación es para hacerlos competitivos, sabiendo de que en otras carreras o en otras universidades están usando esas mismas aplicaciones y ahora también les corresponde a ustedes conocerlas. ¿Por qué? Si en algún momento van a optar a algún puesto y les viene esa pregunta, ¿qué tipo de aplicaciones conoce para hacer tales pruebas de auditoría? Pues sería mucho mejor que ustedes dijeran, pues sé esta o conozco esta y esta y esta, a decir, pues no conozco ninguna. Y el otro pone 2 o 3, ya nos fuimos feos en ese puesto, ¿me entienden? Entonces, por eso es de que si queremos ser competitivos, tenemos que hacer un esfuerzo extra. No nos autojustificamos. Muchas veces nos autojustificamos y nos compadecemos de nosotros mismos. Es decir, generalmente nosotros en nuestra carrera, la mayoría, y sobre todo en la tarde, en la noche, pues sí, trabajamos y después estudiamos en la universidad, pero que eso no sea autocompasivo para ustedes. Es decir, es que hoy me levanté a las 5 de la mañana, me fui a trabajar, llegué corriendo a la casa, aprendí la máquina, recibí la clase y la pagué hasta las 9, y ahora lo que me merezco es irme a acostar, una buena cena y irme a dormir. No se autocompadezcan y no hagan eso, ¿sí? Sí es cierto que trabajaron como negros, como dice, y estuvieron presentes en clase y están cansados, pero eso no significa que no tomen una media hora o una hora para leer sus libros, para hacer un repaso de sus notas, etcétera. No se autocompadezcan de ustedes ahora, especialmente siendo jóvenes. Estoy viendo a algunos de ustedes aquí en cámara y no sobrepasan los 45 o 50 años. O sea, el único viejo aquí en la clase soy yo. Entonces, no sé pero yo creería que si algunos tienen familia, pero la mayoría no la tienen. Entonces, aprovechen este momento de su vida. Aprovechen este momento de su vida que no tienen patojos que están ahí, va de fregar y quitarnos el tiempo, o esposa o esposo o perro, ¿sí? Aprovechen su tiempo para hacer algo productivo y aprender y aprender y aprender y leer y estudiar. No se autocompadezcan, ¿sí? Ahorita que incluso si tienen familia, me refiero a hijos, esposa, etcétera, o esposo, pues denle el tiempo suficiente a ellos, pero digan, miren, mucha, ahorita, por ejemplo, sábado, vayan ustedes ahí a jugar o aquí afuera en el patio, ¿verdad? Y déjenme estudiar a mí en una hora. Es todo de organizarse y querer más que otra cosa, porque necesitamos ser competitivos y la gente, otras personas, entre ustedes mismos y en otras universidades, hay gente que se mata por estudiar y lo mismo debemos hacer nosotros. Entonces, este curso sirve para que el estudiante pueda introducirse al campo de la autoridad informática mediante técnicas y herramientas adecuadas. Ya si ustedes quieren profesionalizarse, pues ya se van a las maestrías de las facultades que les mencioné,
¿verdad? Y ya sería mucho mejor. Bien, ahora hablaré brevemente del contenido del programa del curso. La unidad número 1 está compuesta iniciamos con el tema de tendencias tecnológicas. Posiblemente nos llevamos 1 o 2 clases en este tema. Ya hay una tarea para este tema, ¿sí? Que debe ser individual. Después hablamos de la historia de la informática. Después hablamos de los diferentes conceptos de auditorías financiera, interna, operacional, y terminamos, por supuesto, con la descripción o de la definición de la auditoría informática, para que conozcamos las diferencias que hay entre los diferentes tipos de auditoría, sabiendo entonces de que nosotros como auditores bien podemos optar a cualquiera de ellas, porque muchas veces nos encerramos y decimos, pues yo voy a ser auditor financiero, o sea, mi campo va a ser solamente el área de finanzas. Y debemos abrir nuestra mente y decir, pues, aunque sí soy muy bueno para las finanzas, o sea, para hacer auditorías financieras, pero también puedo explotarme en otros campos. Y en este caso, a lo que nos corresponde es haciendo auditorías informáticas. Y más adelante también explicaré que cuando hablamos de auditorías informáticas, no estamos hablando específicamente de que vamos a ir a evaluar los programas informáticos, los sistemas informáticos, ¿sí? Cuando hablamos de auditoría informática, no solamente hablamos de hacer auditorías informáticas a los sistemas o programas informáticos, sino que estamos hablando de posiblemente de otros 20 temas más donde podemos hacer auditorías informáticas y no precisamente a los sistemas o programas informáticos. Hay 1000 maneras de hacer auditorías informáticas. Y temas, lectura de libro y diferentes conceptos, también como otro trabajo que vamos a hacer aquí en esta unidad. El punto número 2, la unidad número 2 se llama controles. Aquí hablaremos aproximadamente de 60 controles, ¿sí? Pero que están, por supuesto, encausados al área informática. Sin embargo, antes de iniciar propiamente con el tema controles, iniciamos con el tema riesgos. Entonces aquí vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a platicar de riesgos, etcétera, porque debemos entender de que primero debemos medir el riesgo, ¿sí? Debemos conocer dónde están las vulnerabilidades de la organización en cuanto a la informática, y sabiendo dónde están las vulnerabilidades, entonces ahora vamos a implementar cierto tipo de control. O sea, no simplemente podemos llegar a una empresa y decir, bueno, van a implementar controles y van a hacer estos y estos y estos, pero posiblemente no funcionen porque no van a proteger a la empresa de los riesgos que ella personalmente tenga. Por eso es importante de que primero realicemos la evaluación de los riesgos, determinemos dónde están los más peligrosos y sobre esos implementamos los controles, ¿sí? Y así sucesivamente. Eso es unidad 2. Número 3. Participación del auditor en el desarrollo de sistemas. ¿Qué dirían ustedes ahorita? Digamos que ya fueran auditores, ya estuvieran graduados de auditoría y su gerente general les dijera, mire, vamos aquí, Scarly, dice alguien, está Scarly, Lilian, Leslie, David. Bien, el gerente le dice, David, como auditor, ¿será que puedes participar en el proceso del desarrollo del nuevo sistema informático que vamos a hacer? ¿Qué le diríamos al gerente? Le diríamos, claro, señor gerente, con mucho gusto participaremos y pondremos nuestro granito de arena. O le diríamos al gerente, mire, señor gerente, yo soy auditor financiero y en ese campo no tengo nada que hacer. Así que mejor que lo trabajen otros y yo en el futuro voy a ver cómo lo evalúo. Por supuesto que yo esperaría que ustedes dijeran, claro, señor gerente, con mucho gusto voy a participar en ese proceso de desarrollo de sistemas y voy a colaborar y voy a poner más que un granito de arena. Pero, por supuesto, para hacer eso debemos prepararnos. Y en esta unidad hablamos de los aspectos o las formas como el auditor puede ayudar
en el desarrollo de sistemas. Por supuesto que no va a ir a programar. Por supuesto que él no va a ir a decir, usar tales comandos aquí en esta línea, etcétera. Generalmente no va a hacer eso. Podría hacerlo, pero generalmente no va a hacer eso. Pero va a hacer otras cosas que también son de suma importancia para que al final ese sistema se desarrolle y tenga éxito en la organización. Entonces, en esta unidad hablaremos de ese tema, donde indicamos al final que el contador público auditor sí debe participar en ese proceso y que, por supuesto, su participación debe ser fundamental. Es decir, que debe ser de guía, debe ser de una persona profesional que está diciendo o corrigiendo algunas cosas que están sucediendo en este momento de que se está desarrollando un sistema. Bien, entonces esa es la unidad número 3. Y la unidad número 4, en esta unidad número 4 hablamos de un tema sumamente importante, que es la realización de una auditoría informática. Aquí dividimos este tema en 3. La planificación de la auditoría informática, la ejecución de la auditoría informática y el informe de la auditoría informática. 3 temas. Y aquí en esta unidad manejamos un trabajo de un valor total de 15 puntos netos de zona, que eso podría ser fundamental para decir gano o pierdo la clase. Hay un tema aquí de 15 puntos netos de zona, que está dividido en 3 fases, y cada fase tiene 5 puntos. La primera fase, que es la planeación, 5 puntos, la parte de ejecución, 5 puntos, y la parte del informe, 5 puntos. Son 15 puntos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí, casi somos aproximadamente 100 personas, 100 alumnos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, en primer lugar, vamos a hacer grupos. Posiblemente los armemos el próximo martes, así que chequéense aquí en el listado que tenemos ahorita de presentes en clase para ver si conocen algunos de ustedes, se conocen y así pueden armar su grupo por afinidad. Si no, lo armamos así al azar el próximo martes, pero se armarán grupos. Y cada grupo tendrá que hacer una auditoría informática. Por lo tanto, deberán escoger también una empresa donde deberán hacer ese tipo de auditoría. Así que desde ya les invito a que vayan viendo si ahí en su empresa donde están trabajando les podrían permitir hacer una auditoría informática. Lo que sí les digo desde ya, que no vamos a ir, por supuesto, a auditar el área de sistemas y programación, sino que vamos a hacer una auditoría informática, pero va a ser de otra manera, de otras 20 formas que se puede hacer, ¿sí? Porque, por supuesto, no estamos técnicamente calificados, es decir, no tenemos un certificado que nos acredite como auditores informáticos y que tengamos experiencia en auditorías informáticas y que hayamos hecho otras auditorías informáticas. Y entonces, como estamos haciendo los primeros pasos, los primeros tanes, no podemos adentrarnos y correr aplicaciones y programas en el sistema del cliente y si lo hacemos ahorita tal como estamos, pues precisamente es muy probable que vayamos y arruinemos todo el sistema del cliente. Entonces, por eso, si vamos a hacer una auditoría informática, sí, pero no vamos a ir a tocar nada de programación, ¿verdad? Porque no queremos que echar a perder estas cosas con nuestro patrono que generalmente nos da la autorización para hacer la auditoría informática. Entonces, lo que necesito es que se mentalicen y que sepan de que sí o sí vamos a trabajar en grupo y sí o sí vamos a hacer una auditoría de 15 puntos. ¿Sí? Les vamos a estar dando con el tiempo los lineamientos de qué cosas tienen que hacerse en la primera fase, en la segunda, en la tercera. Obviamente, lo que más cuesta es la primera fase, pero se les va a explicar lo mejor posible para que ustedes lo hagan muy bien. Y la unidad número 5 se llama Estudio y Evaluación del Control Interno Informático. Yo sé que si ustedes no han trabajado en
en contabilidad, en auditoría, pero por lo menos han visto que en algún momento llegan los auditores a hacer, por ejemplo, cortes y arqueos de caja, revisiones de inventario, así algunas pruebas de auditoría. Y básicamente lo que están haciendo es evaluando su control interno, si se está manejando adecuadamente el inventario, se está manejando adecuadamente el dinero, se está manejando adecuadamente el personal, etc. ¿Sí? Entonces, así como se hacen pruebas en el área financiera, así también debemos hacer pruebas en el área informática. Y para eso tendríamos que tener por lo menos un esquema básico de qué sería lo más importante o qué deberíamos ir a revisar en el área informática. Entonces, en esta unidad de eso hablamos, de cuáles son los posibles temas y las posibles cosas que podríamos ir a revisar en esa área y determinar si estamos funcionando adecuadamente. Recuerden que lo que estamos buscando es la eficiencia en este caso, del departamento informático. Y a medida que hagamos las correcciones, a esa misma medida la eficiencia se va a ir elevando. Pero si no hacemos correcciones, es decir, si no hacemos auditoría, encontramos las faltas y las corregimos, difícilmente el nivel de eficiencia de ese departamento en particular se vaya a elevar. Y queremos que se eleve. Y queremos que no solamente se eleve el nivel de eficiencia del departamento informático, sino que el de todos los demás departamentos. Y que por lo tanto también debemos estar conscientes de que no solamente debemos hacer auditorías informáticas, sino que también auditorías financieras, auditorías operacionales, auditorías administrativas, etcétera, para elevar el nivel de eficiencia de toda la empresa en general, no solo de una parte, porque ¿de qué me sirve, digamos, de que tenga un brazo fuerte y el otro no? Me refiero, ¿de qué me sirve que tenga un buen funcionamiento del área informática o el área financiera si el proceso de ventas o el departamento de ventas está de cabeza? Entonces notarán de que debemos ser coherentes y debemos trabajar en todas las partes del cuerpo, en este caso de la organización, haciendo evaluaciones periódicas a todo del control interno. Bien. Y llega esta unidad número 6, aquí es donde vamos a correr algunas aplicaciones, unas 3 o 4, tampoco son muchas, pero donde se requiere de que usted con su máquina las baje, incluso se pueden bajar en teléfono, o sea, si no tienen máquina, pues también lo pueden hacer en su teléfono. Bajar algunas aplicaciones, correr algunas aplicaciones, sacar algunos resultados, etcétera, ¿sí? Y entonces aquí hay algunas técnicas que usaremos en su momento en esta unidad número 6. Y la unidad número 7 se llama fraudes en el procesamiento electrónico de datos. Aquí conoceremos una infinidad de formas, porque hay miles realmente. Conoceremos algunas formas como podría la empresa ser defraudada. Es importante que conozcamos esas formas, por lo menos las más comunes, las más usadas, para poner precisamente esos controles adecuados, ¿sí? Si no conocemos dónde está el riesgo, difícilmente vamos a poner el buen control. Entonces, por eso hablamos aquí, conocemos las formas generales como se defrauda, para que también busquemos la forma de solucionar. Hablaremos de la piratería, hablemos de los diferentes virus y también de las leyes vigentes que hay en el país relativas a proteger este tema de la informática. Y por último, tenemos esta unidad que generalmente la manejamos haciendo alguna investigación, investigando un tema, etcétera. Pero también es sumamente importante que es el tema del COVID, ¿sí? Entonces, en su momento hablaremos de eso y ampliaremos, pero esta unidad generalmente ya no la damos en clase, porque normalmente tampoco hay tiempo. Y en segundo, pues, en segundo lugar, está generalmente programada para que el alumno lo investigue, ¿ok? Entonces, tenemos los punteos efectivos en la zona. Primer examen parcial, 20 puntos. Segundo, 20 puntos. Investigación de temas, 10 puntos. En la primera unidad tenemos 2 temas a investigar, posiblemente sean 3. Y así en cada unidad vamos a ir investigando temas que nos hagan ahí pues este total de puntos. También tendremos algunos casos, les vamos a subir algunos problemas que le llamamos estudio de la auditoría 5 por medio de casos. Les damos el problema y ustedes en grupo deberán buscar una
una solución, ¿sí? Para ese caso particular que se les presenta. Y aquí tenemos la realización de la auditoría, que noten que tiene 15 puntos netos de zona, que podría elevarse incluso un poquito más. Pero eso va a depender cómo nos vayan los exámenes, etcétera, ¿sí? Pero noten que es sumamente importante de que no se descuiden en este tema de la auditoría, que lo hagan bien conforme a las indicaciones que les va a dar, lo lleguen a tiempo también, porque si se les dice, se va a entregar, por decirles algo, el próximo martes, y ustedes lo mandan el miércoles, ya se fueron feos, perdieron esos 5 puntos. Por eso es que lo hacemos en 3 fases, porque si por alguna casualidad un grupo de alumnos no hace la primera fase o no lo entrega a tiempo, todavía tiene tiempo o todavía tiene la oportunidad de entregar las siguientes 2 fases y tiene derecho a los 10 puntos si entrega las fases, ¿sí? Entonces, pero yo espero que no se confíen, que no se atengan a decir, esto lo entrego el mismo día, sino que si lo tienen antes, entréguenlo antes, ¿verdad? Para evitarnos esa situación. Bien, ahora, ¿de dónde sacaremos la información para planificar, hacer nuestra auditoría? De este libro de Carlos Muñoz Razo, que se llama Auditoría en Sistemas Computacionales. Bien, como hoy estamos en promoción y siendo el primer día de clase, les voy a decir dónde lo pueden ir a traer por una mínima cantidad de 500 quetzales. No, son mentiras. ¿Dónde lo pueden ir a traer y bajar? Completamente gratis. Así que les voy a mostrar. Nos vamos a San Google. ¿Sí? Por favor, de una vez si quieren. Si no, lo buscan ustedes de otra manera, pero para mí es de la forma más fácil. Ponen mi nombre, Nilton Estordo Mérida. Sí, perdón, de una vez lo llegó. Vamos a hacerlo otra vez. Porque a ustedes no les va a dar así. Aquí. Entonces, ponen mi nombre y la primera opción que a mí me dio es este Nilton Mérida Blogspot. Y le dan enter, por supuesto, y se van a mi blog. Y donde quiero que se vayan inicialmente es a esta pestañita de libros de informática. ¿Sí? Libros de informática, lo abren y el primero que aparece es Auditoría de Sistemas Computacionales. Y lo abren y les aparecerá esto. Y lo bajan y espero entonces que lo tengan ahí listo para estudiar. E incluso en la unidad número 1, 2 y 3 y 4, etcétera, siempre estaremos hablando del contenido de este libro. Porque hablaremos, por ejemplo, los conceptos generales de auditoría, elementos de la auditoría, normas éticas, control interno. Note que hay una unidad de control interno. Para hacer la auditoría, aquí está el número 6 y así sucesivamente. Entonces, este libro es la base para realizar su auditoría informática. O sea, la forma como debe hacerse, aquí está escrito, y lo vamos a explicar, por supuesto, más en clase, pero si se salen de lo que dice este libro, ya tienen menos puntos o 0. Tiene que ser conforme a lo que dice el libro. ¿Ok? Y lo único que les solicito es de que dejen un saludo aquí al final, ¿verdad? Al final, después de haber bajado el librito, porque me sirve para mis estadísticas. Noten, lo han usado más de 6,000 personas de diferentes países. Han usado estos libros y otros porque hay de diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, y haciéndolo ustedes aquí más popular, pues esto llega a más lugares. Entre más visitado, entonces es más usado. No sé si me entienden esta parte, pero esa es la idea. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Ya pudieron ver el libro? David.
Ok, gracias, Pablo. Sí, lo estoy viendo. Ok. Bueno, como les dije, esta es una opción, Sí, gracias. pero si quieren bajarlo al otro lado, pues ni modo. Lo más importante es que lo tengan y eso es todo. Ok, entonces ahora estamos hablando del programa y hablamos entonces del libro. Y también allí está el de Piatini y del peso, porque a pesar de que Muñoz Razo nos da como 20, no, nos da 12 formas de hacer una auditoría informática, Piatini y del peso, este libro, que también es muy bueno, nos da posiblemente otras 10 formas de hacer auditorías informáticas. Y uno de los temas que me gusta de Piatini y del peso es de que me habla de cómo planificar, ejecutar y por supuesto hacer el informe de una auditoría informática, pero para el área legal. Sí, a mí me gusta ese tema, el área legal del área informática. Recuérdense que hay muchas cosas que deben estar completamente legalizadas, por ejemplo, los programas y etcétera. Hay muchas cosas que hablar de la parte legal que el área informática debe respetar. Y entonces, Piatini y del peso tiene ese tema. Si no les gusta, entonces, ninguno de los temas que Razo nos da para hacer auditoría informáticas, pues váyanse a Piatini y ahí encontrarán otros temas, incluyendo auditoría informática al área legal. Hermoso tema, se los recomiendo. Y tenemos otros libros y ahí estamos. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario del programa. Si no, pasaremos en los siguientes minutos al inicio de la unidad número 1. ¿Estamos bien? ¿Tienen la idea un poquito más claro de lo que es entonces la auditoría informática y lo que vamos a hablar? Ok. Bien. Entonces, la unidad número 1 comienza con el tema de las tendencias tecnológicas. Por supuesto que la idea central es de que, primero, entiendan ustedes, o entendamos todos, que hay varias tecnologías emergentes, varias tecnologías que están saliendo, que salen cada día, y que en lugar de que nosotros le digamos no, o no las quiero usar, no las uso, pues no me gustan, etcétera, en lugar de ser negativos con ellas, que busquemos la oportunidad de cómo podemos usarla en nuestro beneficio, en este caso en el área profesional de la auditoría. En general, nosotros como seres humanos, como personas, especialmente ya más viejos, es decir, como yo, etcétera, generalmente, ¿verdad? Pues siempre hay excepciones a la regla, como en todo, pero digamos eso, que muchas veces entre más viejos nos ponemos, más recio nos ponemos a los cambios. Pero en sí, todos nos oponemos en el momento a los cambios. No nos gustan. Porque estamos acostumbrados a las cosas como las hacemos y no queremos que alguien más se venga a entrometer y decir, mira, esa forma como lo haces no sirve y esta forma sí. Entonces, eso significaría que debo aprender una nueva forma, debo practicar otra nueva forma y eso me viene a quitar mi paz mental y mejor digo, no, déjame hacer hacer las cosas como sé hacerlas. Entonces, algunos nos oponemos a esto. Pero no deberíamos ser así. Deberíamos ser personas pues que a pesar de que posiblemente tengamos que hacer un pequeño esfuerzo por capacitarnos, por practicar, debemos ser personas de aceptar, en este caso, los cambios tecnológicos y decir, pues sí, debo aprender a usar esto en mi beneficio, no solamente personal, sino también profesional, que en este caso es lo que más nos interesa. Quiero contarles una historia. Aproximadamente en los años 1900, o sea, a inicios del siglo pasado, 1900, comienzan a llegar por lo menos una empresa aquí a Guatemala, a la ciudad capital, donde ya va a instalar los postes y el cableado para distribuir energía eléctrica, ¿sí? En Guatemala.
Y entonces, algunos empresarios, y especialmente aquellos que fabricaban candelas, no les gustaba esa idea. Porque en ese entonces, previo a la instalación de la energía eléctrica, la mayoría de casas, por no decir todas, pues usaban candelas para iluminarse en la noche, por lo menos unas cuantas horas después de irse a dormir temprano, ¿verdad? Por el gasto de candelas que había, salvo que uno tuviera dinero y comprara muchas. Pero la mayoría compraba algunas pocas, pero compraba todos los días, como comprar pan o tortillas, todos los días se compraban candelas que nos iban a iluminar. Entonces notarán que esas personas que producían las candelas, pues se sentían en la gloria financieramente, porque era una entrada periódica y no había otra forma de que eso no sucediera. Pero viene esa empresa de energía eléctrica y comienza a instalar. Y por supuesto que se opusieron estas empresas productoras de candelas. Y básicamente hicieron lo que actualmente se hace cuando es una protesta. Me refiero a la toma de carreteras, que eso viene entonces desde hace mucho tiempo. Tomaron carreteras, cerraron carreteras, fueron a tomar el Congreso, tratar de convencer a algunos diputados que se opusieran a la creación de esas empresas, que sacaran un decreto donde decir que esas empresas fueran prohibidas aquí en Guatemala. Entonces, imagínense ustedes lo que se hacía, o se trataba de hacer para impedir que en ese momento esa tecnología disruptiva de la luz viniera a Guatemala. Felizmente, pues no ganaron su lucha los vendedores de candelas, sino que la gente que promovía la distribución de energía eléctrica ganó, y el resultado que tenemos es energía eléctrica hoy. Si no, seguiríamos con candelitas, ¿verdad? Pero el punto es también de que ya cuando esos productores de candelas vieron de que ya no podían detener, en este caso, la modernidad de la energía eléctrica, pues algunos de esos productores pues dijeron, pues ya no puedo producir candelas, ya no voy a vender candelas como antes, entonces me voy a dedicar a otra cosa. Y precisamente hicieron eso, abrieron otra forma, se dieron otra forma de subsistir y subsistieron. Pero otros se fueron a la quiebra total y nunca volvieron a resurgir como productores de otro tipo de producto. Precisamente por eso, porque no se acoplaron a la tendencia que se estaba dando en ese momento de la tecnología de la energía eléctrica. Porque otros hubieran sido, decir, digamos, ¿verdad? Ahorita solamente es una suposición después de 100 años o más, pero hubieran dicho, bueno, viene esa tecnología, no lo puedo evitar, pero ¿cómo me puedo unir a ellos? O cómo yo mismo puedo, por decirles algo, crear obviamente era un poco difícil, etcétera, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo incluso yo crear una empresa que también distribuye energía eléctrica? Y noten que ahorita ya hay en varios lugares se produce. Obviamente en ese momento era difícil, ¿verdad? Porque no se tenía ese conocimiento que hoy se tiene. Pero mi punto es de que en lugar de oponerse tan férreamente, hubieran buscado una mejor forma de acoplarse a ese cambio y subsistir en el mercado. Entonces, a muchos de nosotros nos sucede lo mismo hoy día cuando hablamos de cambios tecnológicos, de nuevos programas para hacer. Por ejemplo, ahorita estamos casi hablando también de Excel, que va a haber un nuevo programita que viene a sustituir, que es del mismo Microsoft, pero que es un poquito avanzado. Entonces, algunos podríamos oponernos, no, yo con Excel me quedo y ya no voy a ese cambio, ¿me entiende? Entonces, pero en lugar de decir, no, yo no me voy a cambiar de Excel, ¿por qué no decir, bueno, me voy a meter a un curso de ese nuevo programa y aprenderlo y usarlo? Y incluso siendo los primeros, yo diría que podría ser demandado ese tipo de conocimiento en un futuro cercano. Entonces, hablando de esto, en lugar de oponernos, debemos esforzarnos por conocerlas, esforzarnos por poderlas usar y aplicarlas a nuestro mundo empresarial, en este caso de auditoría. Y entonces hablaremos inicialmente, siendo ¿qué horas son? Porque no me voy a pasar, vamos a estar aquí hasta las 10.
No, no se preocupe. Nos quedan 15 minutos. Entonces, el primer tema que quiero hablarles es de 2016, algunas tendencias tecnológicas que se dieron en el 2016, y en ese 2016 sale lo que es el Internet de las cosas. La interactividad del todo con dispositivos como wireless, creo que necesitan ser asegurados antes de conectarlos. Bueno, entonces, Internet de las cosas. Yo no sé, yo creo que ninguno de ustedes, por su edad, o muy pocos de ustedes, o la mayoría de ustedes, como quieran verlo, tuvieron la oportunidad de tener un televisor donde uno estaba sentado en su sala viendo un programa y tal vez no le gustaba, o sabía que en otro canal le estaban pasando un nuevo programa, un mejor programa. Tenía uno que levantarse de su silla, de su comodidad, y ir al televisor, y había una perilla ahí, uno tenía que moverla, y cambiaba, y regresaba uno a su lugar cómodo. Pero es muy probable de que después de unos minutos de ver el programa no me gustaba, tenía que parar otra vez para cambiar otro, y así sucesivamente. Hoy día eso quedó años luz, y ahorita tenemos control remoto, ¿verdad? Que sin necesidad de movernos donde estemos, pues cambiamos canales y buscamos canales, etcétera. ¿Sí? Esto vino, digamos, como parte inicial del Internet de las cosas. Pero hoy día, por ejemplo, aquí en casa, tenemos una lavadora que se puede encender desde cualquier parte, donde estemos, incluso fuera de la casa. Lo único que hacemos es de dejarla llena o preparada con la ropa y el jabón, etcétera, y esperamos que el agua aquí donde vivimos se ponga un poquito más fuerte, y entonces, sabiendo la hora, en cualquier lugar donde estemos, ya sea dentro de la propia casa o en un centro comercial, etcétera, simplemente desde ahí podemos encender la máquina y que ella comience a lavar la ropa. También ahora por medio de un teléfono se pueden encender las luces, se puede encender la televisión, se puede encender el radio, se puede encender una cafetera, etc. Entonces, y llevándolo al punto de vista, digamos, de auditoría, vamos a poner este ejemplo, que tenemos que entregar un reporte o un informe para mañana a las 8 en punto. Entonces, todo lo tenemos ya planificado, decir, pues me voy a levantar un poquito más temprano mañana para llegar tipo 7:15, 7:30, imprimir el informe, componerlo, ponerle su folder, etcétera, y entregarlo a las 8 en punto, como quieran. Pero vamos a suponer de que me levanto precisamente temprano, pero ese día en particular hubo un choque, hubo un problema ahí en la ruta y el tráfico está parado. Son las 7:15, 7:30, y yo sigo en el tráfico, no voy a llegar a tiempo a la empresa. Entonces, desde mi propio dispositivo, yo podría mandar la impresión, ¿verdad? Y simplemente le doy Enter, y allá en la oficina, pues la impresora comienza a imprimir el informe que yo tengo que entregar a las 8. Entonces, ese es, digamos, el tipo de Internet de las cosas que nos pueden ayudar a nosotros como auditores a hacer nuestra vida un poco, digamos, más fácil y que más eficiente incluso, ¿verdad? Y hay, entonces, muchas cosas que actualmente podemos usar en nuestro propio beneficio. Ahora, quisiera hablarles de otro tema, que es los drones. Quiero contarles de esta situación de los drones. En los próximos meses, yo esperaría que en marzo o abril, a más tardar, aquí en Guatemala, ya estén sobrevolando, inicialmente en la ciudad capital y posiblemente en Misco, drones entregando
algunos pedidos, posiblemente de comida u otro tipo de mercancía, aquí en Guatemala. Esto se esperaba o sucedió ya en Estados Unidos en el 2017, ¿sí? Aunque ya llevan años, Amazon, que sabemos que es una empresa de distribución de productos, es la principal interesada en que las normativas les favorezcan, pues quieren lanzar servicios de reparto mediante drones. Como les dije, eso fue en el 2017, que ellos ya lo están haciendo. No hay un humano al que pagar. Son más rápidos y no se van a equivocar de dirección, en teoría. Entonces, imagínense lo que eso podría representar para su empresa, el costo que se podría ahorrar y lo eficiente que podría lograr hacer. Otras empresas también están mirando cómo usar los drones para sus repartos, como en este caso Domino's quiere repartir pizzas por el aire. Eso fue al 2017, que ya en algunos lugares en Estados Unidos eso ya es una realidad. Sin ir más lejos, por lo que la inversión en drones y los cambios en la regulación sobre ellos será un tema importante en el 2017. Para nosotros esperamos que eso suceda en el 2022. El problema aquí en Guatemala que eso no ha comenzado a funcionar por lo burocrático que es nuestro sistema, que hay que sacar permisos de esto y de lo otro, y por supuesto que los drones no pueden estar volando de un lugar a otro sin un permiso de aeronáutica del gobierno, etcétera, y que por eso la empresa no ha comenzado a funcionar. Pero ya se están cumpliendo todos los requisitos que pide la ley para que eso salga a luz aquí en Guatemala. Pero, ¿cómo entonces lo podemos usar nosotros como auditores? Alguien que me dé una idea. ¿Cómo podrían usar los drones para el área de auditoría? Quiero oír a dos de ustedes. Tal vez, licenciado, en el conteo de inventarios hay zonas en las que, por ejemplo, el auditor físicamente no puede llegar, pero con un dron sería más fácil poder ver si está ahí el producto o no. Sí, por supuesto, ya vieron, incluso yo me recuerdo que he sufrido con ese punto de inventarios, por lo menos en 2 o 3, donde los estantes estaban altos y los estantes estaban sucios. Era una bodega donde había producto que ya no, inservible, pero que todavía estaba en inventario, y que por lo tanto había que contabilizarlo, ¿verdad? Pero estaba empolvado, estaba alto, y era realmente un dolor de cabeza hacer ese inventario. Pero cabal lo que dice el compañero, ¿qué tal si hubiéramos tenido un dron en ese entonces? Que simplemente lo mandamos ahí arriba, que copie el código y ya. Imagínense lo fácil que es. Va, terminemos con otro compañero bueno, que me da una idea. Los drones en la empresa donde yo trabajaba los usábamos en el área contable de auditoría para medir la cantidad de producto que se usaba para fumigar una hectárea de banano. Por medio del dron se podía medir en tiempo, cuánto tiempo se tardaba en fumigar una hectárea, qué cantidad de fertilizantes y fungicidas necesitaba y si realmente se fumigaban todas las áreas que no llegaba el avión. Excelente. Ya vieron que en este caso ya se está usando y se ha usado desde hace meses, me imagino, compañero, más años tal vez. El 2016 se empezó a usar, que incluso lo que usted dijo es cierto, se sufrió una burocracia con la aeronáutica civil para que nos dieran una especie de placa que le tuvimos que pegar al dron metálica, y ellos llegaron hasta tomar video a la finca y tramitar autorizaciones, y pasó como 7 meses el dron sin poderlo utilizar. Sí, la burocracia de Guatemala, pero ni modo. Pero se dan cuenta, compañeros, entonces la auditoría, para hacer auditorías, para hacer otro tipo tal vez de enviar información, enviar reportes, etcétera. Ese es el punto, que debemos entonces buscar esas tecnologías y aplicarlas en nuestro beneficio en el área profesional de auditoría que nos desenvolvemos. Para mí, el día de hoy ha sido un placer ver a algunos de ustedes, ver que están presentes varios de ustedes, y pues me siento, digamos que feliz por este nuevo inicio, y yo esperaría que sigan con esa actitud de abrir su cámara, estar presentes, de colaborarme con sus opiniones. Ya vieron que
son muy importantes y nos dan otra perspectiva, sus ideas, sus experiencias, y entonces yo les pido por favor de que siempre me colaboren para que la clase sea un poquito más dinámica, que no solamente yo hable. Así que nos vemos el próximo día de clases y les agradezco. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Armando. Adelante. Con una consulta, viera que yo por temas de trabajo quería consultarle si podía llevar su clase a primera hora. Sí, no hay problema, salvo que digamos que tus notas van a aparecer en esta clase, ¿verdad? Y a la hora del examen tenés que meterte, porque eso sí sería problema. El día del examen. Me tendría que registrar como a segunda hora. Sí, exacto. Salvo que te comuniques a la administración, porque esa parte no la puedo hacer yo, de que te cambien de horario, ¿verdad? Algo parecido. Por mí no hay ningún problema, salvo ese, ¿verdad? De que... Y en cuanto al acceso para cuando yo quiera entrar a primera hora, me imagino que usted me daría acceso. Sí, en ese caso me mandas ahí tu correo electrónico y entonces yo te doy acceso a esa clase. Esa parte no sería problema. Se lo agradezco mucho, Lick, muy amable. Muy bien. Entonces los veo el día jueves y pasen feliz noche. Y bienvenidos al curso de Auditoría 5. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches, adiós. Adiós, Marín, adiós, Richard, adiós, Silvia. Feliz noche, Lick. Feliz noche.